Todos conocen la leyenda del Cid campeador, pero pocos conocen al hombre que fue traicionado por su rey y desterrado no una, sino 2 veces. Cómo un caballero que lo perdió todo, incluida su familia, se convirtió en el general más temido de la península, y cómo ese mismo exiliado, que llegó a servir como mercenario para reyes musulmanes, terminó conquistando una de las ciudades más ricas de Al-Ándalus para sí mismo. Esta es la verdadera historia de Rodrigo Díaz de Vivar, una crónica de lealtad, traición, envidias cortesanas y batallas imposibles que forjaron un mito. En la península ibérica, a mediados del siglo XI, el tiempo se medía en hierro, en polvo y en la frágil palabra de los reyes. En ese crisol de fronteras cambiantes, en un territorio que se conocía como Castilla, nació un niño. La fecha exacta se ha perdido en las brumas de la historia, pero los estudiosos la sitúan alrededor del año 1048 o quizás 1049. El lugar fue la pequeña aldea de Vivar, un puñado de casas y un pequeño torreón situados a menos de 10 kilómetros al norte de la pujante ciudad de Burgos, el corazón del condado que se estaba transformando en reino. El niño fue bautizado con el nombre de Rodrigo Díaz. Su linaje era noble, pero no se contaba entre las familias más poderosas que gobernaban los destinos de la cristiandad. Su padre era don Diego Laínez, una figura que las fuentes posteriores identificarían con un linaje de jueces legendarios de Castilla, pero que en la realidad de su tiempo era un infanzón. Los infanzones constituían la baja nobleza, la espina dorsal del ejército feudal. Eran caballeros que poseían tierras, quizás un pequeño castillo o una casa fuerte, y que debían servicio militar a un señor más poderoso. No eran condes ni magnates con vastos territorios, pero eran hombres libres y guerreros. La madre de Rodrigo fue doña Teresa Rodríguez, hija de Rodrigo Álvarez, un miembro de la aristocracia del vecino reino de León, con propiedades en Asturias. Rodrigo Díaz creció, por tanto, en un ambiente fronterizo. Burgos no era una capital lujosa, era un puesto militar avanzado. La vida en Vivar significaba estar acostumbrado al sonido de la leva, a la vista de las armas y a las noticias de las razzias o algaradas, las rápidas incursiones de saqueo que lanzaban tanto los cristianos contra los musulmanes como los musulmanes contra los cristianos. Su padre, Diego Laínez, probablemente participó en las campañas del monarca que gobernaba en el momento del nacimiento de Rodrigo, el rey Fernando I. Este rey, Fernando, había logrado una hazaña monumental. Había unido por la fuerza de las armas los 2 grandes reinos cristianos del norte, León y Castilla. Lo hizo tras vencer y dar muerte en el campo de batalla de Tamarón en el año 1037 a su propio cuñado, el rey Bermudo III de León. Fernando I, casado con doña Sancha, hermana de Bermudo, consolidó así un poder inmenso. Se autoproclamó Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de toda España, reclamando la primacía sobre todos los demás reyes cristianos y, de hecho, sobre los reinos de taifas musulmanes. El poder de Fernando I se basaba en la guerra, pero se mantenía con el oro. Tras la desintegración del poderoso califato de Córdoba en el año 1031, el territorio de Al-Ándalus se había fracturado en una multitud de pequeños reinos independientes, las taifas. Estos reinos, como los de Zaragoza, Toledo, Sevilla o Badajoz, eran inmensamente ricos cultural y económicamente, pero militarmente débiles y estaban enfrentados entre sí. Fernando I explotó esta debilidad imponiéndoles el sistema de las parias. Las parias eran, en esencia, un tributo de extorsión. Los reyes musulmanes pagaban ingentes cantidades de oro a Fernando I a cambio de protección, tanto de otros reyes musulmanes como del propio monarca cristiano.
Este oro financió la expansión de León y Castilla y pagó la lealtad de caballeros como el padre de Rodrigo Díaz. En este mundo de consolidación y riqueza, el joven Rodrigo Díaz no permaneció en la aldea de Vivar. Como era costumbre entre los infanzones que aspiraban a un futuro mejor para sus hijos, fue enviado a criarse en la corte de un magnate. El destino de Rodrigo fue excepcional. Fue acogido en la casa y en el séquito personal del hijo primogénito del rey Fernando, el infante don Sancho. Esta crianza no era una servidumbre, sino la más alta forma de educación para un noble de su tiempo. Rodrigo creció junto al futuro rey. Comía en su mesa, dormía bajo su techo y lo acompañaba en sus desplazamientos. Más importante aún, se instruyó en el mester de caballería. Aprendió el arte de la guerra, que estaba experimentando una revolución táctica. Se adiestró en el manejo de la lanza larga en ristre, una técnica de choque devastadora que requería una enorme habilidad ecuestre. Aprendió la esgrima con la espada de doble filo, el uso del escudo y el peso de la cota de malla de anillas de hierro. También recibió instrucción en letras, en el derecho godo plasmado en el fuero juzgo y, sobre todo, observó de primera mano la política del palacio, las lealtades, las traiciones, las envidias y la compleja relación entre el rey y sus vasallos. Rodrigo y el infante Sancho forjaron un vínculo estrecho. Eran compañeros de armas, con una edad similar. Rodrigo demostró desde muy joven unas aptitudes extraordinarias para la milicia. Era fuerte, astuto, poseía una resistencia física notable y, crucialmente, demostraba tener dotes de mando. La estabilidad del gran reino de Fernando I se rompió el 27 de diciembre del año 1065. El imperator, en su lecho de muerte en la ciudad de León, cometió el acto que definiría las siguientes décadas de guerra en la península. Dividió su imperio entre sus hijos. Esta decisión, probablemente tomada para asegurar la paz, provocó exactamente lo contrario, la guerra fratricida. La división fue la siguiente. Al primogénito, don Sancho, le correspondió el reino de Castilla, la tierra de su padre, y los derechos de parias sobre la poderosa taifa de Zaragoza. Al segundo hijo, y según parece el predilecto, don Alfonso, le entregó el reino de León, el más prestigioso y antiguo, junto con las parias de la riquísima taifa de Toledo. Al tercer hijo varón, don García, le asignó el reino de Galicia, que incluía el norte de la actual Portugal y las parias de Sevilla y Badajoz. A sus hijas también las dotó. Doña Urraca recibió el señorío de la ciudad amurallada de Zamora y doña Elvira el de la ciudad de Toro. Rodrigo Díaz, que contaba aproximadamente 17 años, vio cómo su señor de crianza, el infante, se convertía en el rey Sancho II de Castilla. Rodrigo permaneció a su lado como su vasallo y hombre de confianza. Sancho II era un rey enérgico y ambicioso. Se sentía profundamente agraviado por el testamento de su padre. Como primogénito, consideraba que la totalidad del imperio le correspondía por derecho. Veía la división como una debilidad y la posición de su hermano Alfonso, con León y Toledo, como una amenaza directa. No tardó en prepararse para la guerra y necesitaba a los mejores hombres a su lado. En este contexto, el joven Rodrigo Díaz de Vivar experimentó un ascenso meteórico. El rey Sancho II, reconociendo su valía militar y su lealtad inquebrantable, lo nombró Armiger Regis, es decir, alférez real de Castilla. Este nombramiento, ocurrido probablemente hacia el año 1066, era un honor extraordinario. El alférez real no era un simple portaestandarte, era el comandante supremo del ejército real en ausencia del monarca. Era el responsable de la guardia personal del rey, la mesnada real y su campeón personal en los duelos judiciales o rieptos. En la batalla, cabalgaba junto al rey, protegiendo su persona y el estandarte.
Este cargo colocaba a Rodrigo Díaz, un infanzón de Vivar, por encima de condes y magnates con linajes mucho más antiguos y extensos. Desde el primer día de su vida pública, Rodrigo generó admiración por su competencia, pero también profundas envidias entre la alta nobleza castellana, que veía a este advenedizo con recelo. La primera prueba de fuego para el nuevo alférez no fue contra los musulmanes, sino contra otros cristianos. Estalló un conflicto fronterizo con el reino de Aragón, gobernado por Sancho Ramírez, y con el reino de Navarra, gobernado por Sancho IV. Fue la llamada Guerra de los Tres Sanchos, en el año 1067. Sancho II de Castilla buscaba recuperar territorios que consideraba castellanos. Fue en estas campañas donde Rodrigo Díaz comenzó a cimentar su fama. Las crónicas sugieren que fue en un combate singular durante esta guerra, quizás contra un caballero navarro, donde Rodrigo obtuvo una victoria tan notable que comenzó a ser conocido entre sus hombres con un sobrenombre de respeto. Pero el verdadero objetivo de Sancho II era su hermano Alfonso, rey de León. La coexistencia era imposible. La tensión estalló en el año 1068. Los ejércitos de Castilla y León, que pocos años antes habían luchado juntos bajo el estandarte de Fernando I, se encontraron frente a frente en el campo de Llantada, cerca del río Pisuerga. Rodrigo Díaz, como alférez, estuvo al mando táctico de las tropas castellanas. La batalla fue un asunto brutal, una lucha fratricida entre nobles que compartían linaje. Las tácticas de caballería pesada, en las que Rodrigo era un experto, decidieron el día. Las crónicas castellanas, aunque parcas, otorgan la victoria a Sancho II. Alfonso VI fue derrotado y obligado a retirarse a su capital, León. Sin embargo, la victoria no fue decisiva. Alfonso conservó su trono y la guerra quedó en un tenso punto muerto. Sancho II cambió entonces de estrategia. Si no podía derrotar a Alfonso directamente, debilitaría el poder de su familia por los flancos. En el año 1071, Sancho II y Alfonso VI hicieron una tregua sorprendente y cínica. Acordaron unir sus ejércitos para atacar al eslabón más débil, su hermano menor, Don García, rey de Galicia. La campaña fue rápida y devastadora. El rey gallego fue sorprendido, su ejército fue desbandado y Don García fue capturado. Los dos hermanos mayores se repartieron el botín. Sancho se anexionó la parte norte de Galicia y Alfonso el sur, incluyendo el rico territorio de Portugal. Su hermano García fue encerrado en el castillo de Luna, donde permanecería prisionero durante años. Esta alianza antinatural entre Sancho y Alfonso no podía durar. Había sido un mero paréntesis para eliminar a un competidor. Una vez repartida Galicia, la hostilidad resurgió con más fuerza que nunca. El enfrentamiento final era inevitable. Llegó en el año 1072. Los ejércitos de Castilla y León volvieron a encontrarse. Esta vez el choque fue en Golpejera, en los campos cercanos a Carrión de los Condes. Fue una batalla a gran escala, mucho mayor que la de Llantada. Las crónicas difieren en los detalles, lo que sugiere un combate confuso y sangriento. Algunas fuentes indican que las tropas leonesas de Alfonso VI tomaron ventaja al principio del día, haciendo retroceder a los castellanos. Sin embargo, la disciplina de la mesnada real de Sancho, probablemente dirigida por Rodrigo Díaz, logró resistir el embate y contraatacar. Al final de la jornada, el resultado fue una victoria total para Castilla. El rey Alfonso VI fue hecho prisionero. Sancho II había triunfado. En pocos años de reinado había derrotado a sus tres hermanos. Ahora era, de facto, el único gobernante de los reinos de Castilla, León y Galicia. Había reunificado por la espada el imperio de su padre. Rodrigo Díaz de Vivar, su alférez, era el brazo ejecutor de esa victoria, el general más exitoso de la península. Alfonso VI no fue ejecutado ni encarcelado en los dominios de su hermano. Sancho,
quizás por mediación de su hermana doña Urraca, conmutó su cautiverio por el exilio. Alfonso fue enviado lejos, al sur, a la corte de su vasallo tributario, Al-Mamún, el rey de la taifa de Toledo. Fue un exilio dorado, pero un exilio al fin. Allí, en la corte más sofisticada de Al-Ándalus, Alfonso aprendería la lengua árabe, las costumbres de la política musulmana y forjaría alianzas que se revelarían cruciales para el futuro. Mientras tanto, Sancho II y Rodrigo Díaz cabalgaron hacia la ciudad de León, donde Sancho fue coronado formalmente como rey de León, uniendo las tres coronas. Parecía el cenit de su poder. Pero la arquitectura del desastre ya estaba planteada. Quedaba un último foco de resistencia a la autoridad de Sancho: su hermana, doña Urraca, señora de la ciudad de Zamora. Urraca siempre había estado muy unida a su hermano Alfonso. Consideraba la usurpación de Sancho una atrocidad y se negó a reconocerlo como rey de León. Se atrincheró tras las inexpugnables murallas de Zamora, una ciudad que se consideraba bien cercada. Desde allí desafió a su hermano. Para Sancho II, este desafío era intolerable. No podía permitir que una ciudad en el corazón de su nuevo reino permaneciera en rebeldía. En el otoño del mismo año 1072, el rey Sancho, al frente de su ejército victorioso y acompañado por su alférez Rodrigo Díaz, puso sitio a Zamora. El asedio fue largo, duro y frustrante. Las murallas de Zamora, de origen romano y reforzadas durante siglos, resistían todos los asaltos. La ciudad estaba bien aprovisionada y sus defensores, leales a doña Urraca, luchaban con fiereza. Los meses pasaron. La impaciencia crecía en el campamento castellano. El rey estaba obsesionado con tomar la ciudad. Fue entonces, el 7 de octubre del año 1072, cuando se produjo el magnicidio que cambió la historia de España. Un noble zamorano, o quizás un tránsfuga de origen oscuro, llamado Bellido Dolfos, salió de las murallas de Zamora fingiendo ser un desertor. Se presentó ante el rey Sancho II, que estaba inspeccionando las defensas. Bellido Dolfos le aseguró al rey que conocía un portillo secreto, una puerta mal defendida por donde el ejército castellano podría penetrar en la ciudad. Sancho II, ansioso por terminar el asedio, confió en el hombre. Se alejó de su guardia personal, de su mesnada y de su alférez, para que Bellido le mostrara el supuesto punto débil en las murallas. En un momento dado, el rey descabalgó y se apartó unos pasos para satisfacer una necesidad corporal, dando la espalda al traidor. Bellido Dolfos no desperdició la oportunidad. Tomó el propio venablo o lanza corta del rey y lo atravesó por la espalda con una fuerza tal que la punta salió por el pecho. El rey Sancho II cayó al suelo, mortalmente herido. El asesino corrió a galope tendido hacia las murallas de Zamora. Las puertas de la ciudad, que habían estado cerradas a cal y canto durante 7 meses, se abrieron para recibirlo, cerrándose inmediatamente después. La leyenda, recogida en los romances, cuenta que Rodrigo Díaz fue uno de los primeros en reaccionar, montando a caballo y persiguiendo al regicida hasta las mismas puertas, pero sin poder alcanzarlo. El rey Sancho II murió allí mismo, a las puertas de Zamora, sin hijos y sin haber dejado un testamento. Para Rodrigo Díaz de Vivar fue la catástrofe absoluta. En un instante había perdido a su rey, a su señor de crianza y al protector que había construido toda su carrera. El ejército castellano, victorioso pero ahora sin cabeza, quedó sumido en el caos y la confusión. Y en el exilio, en la corte de Toledo, el derrotado Alfonso VI recibió la noticia de que el trono de León, y ahora también el de Castilla, estaba vacante.
El 7 de octubre del año 1072, el ejército de Castilla se convirtió en una multitud de huérfanos. El rey Sancho II yacía muerto sobre la tierra seca de Zamora, su espalda atravesada por el venablo de Bellido Dolfos. El asesino había desaparecido tras las puertas de la ciudad, un acto que para los castellanos confirmaba la complicidad de los sitiados. Rodrigo Díaz de Vivar, el alférez real, el hombre más poderoso del reino después del monarca, quedó paralizado por el desastre. Su función había desaparecido. Su señor, su compañero de armas, ya no existía. El asedio a Zamora se desintegró en cuestión de horas. Las mesnadas de los condes castellanos, desconfiadas y temerosas, recogieron sus estandartes y abandonaron el campamento. El cuerpo del rey Sancho fue llevado con urgencia al monasterio de San Salvador de Oña, un lugar elegido por su familia para el descanso eterno, y allí fue enterrado. En el caos, todas las miradas se volvieron hacia dos personas. La primera, doña Urraca, que desde las murallas de Zamora veía cómo sus enemigos se dispersaban. La segunda, su hermano, Alfonso, exiliado en la lujosa corte de la taifa de Toledo. La noticia del regicidio voló hacia el sur. Alfonso, el rey de León, derrotado en Golpejera, supo de inmediato que su fortuna había cambiado radicalmente. El trono de Sancho II, que incluía ahora Castilla y la recién conquistada Galicia, estaba vacante, y él, Alfonso, era el heredero legítimo. El rey toledano, Al-Mamún, que había acogido a Alfonso como un huésped de honor, entendió también la nueva situación. Decidió escoltar personalmente al ahora potentado monarca cristiano hasta la frontera de sus dominios. Fue un gesto de diplomacia. Alfonso VI abandonó Toledo y cabalgó hacia el norte, no como un fugitivo, sino como el nuevo señor de todo el imperio de su padre. Entró primero en León, su capital ancestral, donde fue recibido con júbilo. La nobleza leonesa, que había sido sometida por la fuerza por Sancho, aclamó su regreso. Pero León era solo la mitad del premio. Castilla, la tierra de su hermano muerto, la tierra de los infanzones duros y orgullosos que lo habían derrotado en batalla, era un territorio hostil. Alfonso VI convocó a la nobleza de Castilla para que acudiera a Burgos a prestarle el juramento de vasallaje. Los condes y magnates castellanos se encontraron en una posición imposible. Odiaban a los leoneses y desconfiaban profundamente de Alfonso. La sombra de Bellido Dolfos era muy larga. El rumor popular, el vox populi, acusaba directamente a Alfonso y a Urraca de haber planeado el asesinato. Sin embargo, no tenían otro rey. La alternativa a Alfonso era la anarquía, una guerra civil entre condes que habría destruido el reino. A regañadientes, la nobleza castellana se congregó en Burgos, pero antes de jurar lealtad, exigieron una garantía. Exigieron que el nuevo rey jurara públicamente que no había tenido parte, ni por consejo ni por obra, en la muerte de su hermano, el rey Sancho II. Fue el momento más tenso de la sucesión. Alfonso VI era un rey orgulloso y esta exigencia era una humillación pública, un cuestionamiento directo de su honor. Pero necesitaba a Castilla. Aceptó. La nobleza castellana necesitaba un portavoz para tomar este juramento, un hombre cuyo valor fuera incuestionable y cuya lealtad al difunto Sancho estuviera fuera de toda duda. Ese hombre solo podía ser Rodrigo Díaz de Vivar. En la iglesia de Santa Gadea, en la ciudad de Burgos, se produjo la escena que marcaría la relación entre el Cid y su nuevo rey para siempre. Alfonso VI se situó frente al altar, con la mano puesta sobre las sagradas escrituras, o según otras versiones, sobre un cerrojo de hierro, símbolo de la ciudad. Rodrigo Díaz de Vivar, el antiguo alférez, con la autoridad moral que le daba haber sido el brazo derecho del rey asesinado, se adelantó. Rodrigo no se limitó a tomar un simple juramento.
La tradición, magnificada por los romances, insiste en que obligó al rey a jurar no una, sino 3 veces, utilizando la fórmula legal más estricta de la época, la jura sobreexigida. Conminó a Alfonso VI y a 12 caballeros de su séquito a jurar su inocencia. Y según los mismos romances, Rodrigo añadió una imprecación terrible, pidiendo a Dios que, si el rey mentía, le diera una muerte tan vil como la de su hermano, a manos de un vasallo traidor. Alfonso VI juró, con la voz temblando de ira contenida, juró que era inocente. En ese momento, Rodrigo Díaz y el resto de los castellanos doblaron la rodilla y besaron la mano del rey. Lo aceptaban como su señor, pero algo se había roto. Alfonso VI jamás perdonaría a Rodrigo Díaz aquella humillación pública. El rey, desde ese día, mal queriendo a Rodrigo, como dicen las fuentes. Alfonso VI era ahora rey de León, de Castilla y de Galicia. Había reunificado el imperio de su padre, logrando por la muerte de su hermano lo que Sancho no había logrado por la guerra. Inmediatamente comenzó a reorganizar la corte. Para Rodrigo Díaz el cambio fue drástico. Fue despojado del puesto de alférez real. Ese cargo, el más alto mando militar, fue entregado a un noble leonés de la confianza del rey. Rodrigo pasó de ser el segundo hombre más poderoso del reino a ser simplemente un infanzón más, un caballero castellano bajo sospecha, vigilado de cerca por el monarca. El poder en la corte de Alfonso VI pasó a nuevos hombres. El favorito del rey era el conde García Ordóñez, un magnate de la más alta nobleza castellana, de la familia de los Banu Gómez, pero que se había opuesto a Sancho II y por tanto gozaba de la plena confianza de Alfonso. García Ordóñez, descrito como un hombre apuesto y arrogante, miraba con desdén a Rodrigo Díaz, el infanzón de Vivar, que había ascendido demasiado rápido. La rivalidad entre estos dos hombres, el favorito del nuevo rey y el favorito del rey muerto, se convirtió en el eje de la política cortesana. Rodrigo Díaz de Vivar, sin embargo, no fue apartado por completo. Tenía 30 años, era el guerrero más famoso de su tiempo y contaba con una mesnada, un ejército privado de seguidores leales que lo convertían en una fuerza a tener en cuenta. Alfonso VI era un político pragmático. Sabía que tener a Rodrigo como enemigo declarado era peligroso. Por tanto, optó por una estrategia de contención y asimilación. Hacia el año 1074, el rey Alfonso VI propició y arregló personalmente el matrimonio de Rodrigo Díaz. La novia elegida no era una noble cualquiera, era doña Jimena Díaz. El linaje de Jimena era muy superior al de Rodrigo. Era hija de Diego Fernández, conde de Oviedo y bisnieta del rey Alfonso V de León. Era, por tanto, de sangre real. De hecho, era sobrina segunda del propio rey Alfonso VI. Este matrimonio fue una jugada maestra del rey. Por un lado, honraba a Rodrigo al darle una esposa de linaje real, un honor inmenso para un infanzón. Por otro lado, lo ataba firmemente a la nueva estructura de poder. Al casarlo con su propia pariente, Alfonso convertía a Rodrigo en miembro de la familia real leonesa, esperando diluir así su identidad puramente castellana y asegurar su lealtad. El matrimonio se celebró con gran pompa en Burgos o Palencia. En el documento de esponsales, fechado el 19 de julio de 1074, Rodrigo le entregó a su esposa un patrimonio considerable, incluyendo tierras y castillos, señal de la riqueza que había acumulado bajo el servicio de Sancho II. En los años siguientes, Rodrigo Díaz se mantuvo en un discreto segundo plano. Se dedicó a administrar sus posesiones, ahora incrementadas por la dote de Jimena, y a criar a su familia. En esos años nacieron sus hijos, Cristina, Diego y María. Aún así, el rey lo utilizó. Rodrigo no solo era un guerrero, también había recibido una educación legal. Alfonso VI lo empleó como juez en disputas nobiliarias y eclesiásticas.
Existe constancia documental de su actuación como juez o iudex en un pleito entre el monasterio de San Pedro de Cardeña y el obispo de Burgos en el año 1076. Era un servicio civil, alejado del campo de batalla que le había dado la fama. Mientras tanto, Alfonso VI se consolidaba como el monarca más poderoso de la península. Retomó con más vigor que nunca el sistema de parias de su padre. Las taifas de Zaragoza, Toledo, Sevilla y Granada pagaban enormes tributos de oro al rey de León y Castilla a cambio de su protección. En el año 1079, el sistema de parias se vio amenazado. La taifa de Sevilla, gobernada por el rey poeta Al-Mutamid, era uno de los tributarios más importantes de Alfonso. Sin embargo, Al-Mutamid entró en conflicto con la taifa vecina de Granada, gobernada por el emir Abd Allah ibn Bulugin. Abd Allah, sintiéndose amenazado por Sevilla, se negó a pagar las parias a Alfonso y buscó sus propios aliados. Alfonso VI decidió enviar 2 expediciones simultáneas al sur para poner orden. Eran misiones de recaudación, escoltadas militarmente, pero también de demostración de fuerza. Envió a su favorito, el conde García Ordóñez, al frente de una hueste a la taifa de Granada para exigir el pago a Abd Allah. Al mismo tiempo, envió a Rodrigo Díaz de Vivar, al frente de su propia mesnada, a la taifa de Sevilla, con la misión de recoger las parias que Al-Mutamid sí estaba dispuesto a pagar. La intención del rey, quizás, era poner a prueba a sus 2 nobles más influyentes, manteniéndolos ocupados lejos de la corte. Rodrigo Díaz cabalgó hacia el sur y fue recibido con honores en Sevilla por Al-Mutamid, que le entregó el oro del tributo. Pero mientras Rodrigo estaba en Sevilla, la situación se precipitó. El emir Abdalá de Granada, sintiéndose respaldado por la presencia del conde García Ordóñez y sus tropas castellanas, decidió que era el momento de atacar a su rival. Un ejército granadino, reforzado significativamente por los caballeros cristianos de García Ordóñez y otros nobles leoneses, invadió el territorio de la taifa de Sevilla. La noticia llegó a Rodrigo Díaz. Se encontraba en una situación diplomática y militar de extrema complejidad. El representante del rey de Granada, apoyado por el favorito del rey Alfonso, estaba atacando a la taifa de Sevilla, el aliado tributario que Rodrigo había sido enviado a proteger en nombre del mismo rey Alfonso. Rodrigo envió misivas urgentes a García Ordóñez, instándole a retirarse. Le recordó que Al-Mutamid era vasallo y pariero de Alfonso VI y que atacar Sevilla era un ataque directo contra los intereses de su señor común. El conde García Ordóñez, arrogante y quizás deseoso de humillar a Rodrigo, ignoró las advertencias. Ante esta afrenta, Rodrigo Díaz tomó una decisión que definiría su destino. No podía permitir que el vasallo que estaba bajo su protección real fuera saqueado. Consideró el ataque de García Ordóñez como un acto de traición a la voluntad del rey. Rodrigo Díaz unió su propia mesnada castellana a las tropas sevillanas de Al-Mutamid y salió al encuentro del ejército invasor. Los 2 ejércitos se encontraron cerca de la fortaleza de Cabra, en la actual provincia de Córdoba. De un lado, las tropas granadinas y los caballeros leoneses del conde García Ordóñez. Del otro, las tropas sevillanas y la mesnada castellana de Rodrigo Díaz de Vivar. Cristianos luchaban contra cristianos en suelo musulmán, cada uno defendiendo los intereses de una taifa diferente, pero ambos pretendiendo servir al mismo rey. La batalla de Cabra en el año 1079 fue una demostración del genio militar de Rodrigo Díaz. A pesar de la ferocidad del combate, la disciplina de los veteranos de Rodrigo y sus tácticas de caballería fueron decisivas. El ejército granadino fue desbaratado. Las tropas de García Ordóñez fueron rodeadas y vencidas. La victoria de Rodrigo fue aplastante y total.
El conde García Ordóñez fue hecho prisionero, junto con otros muchos nobles leoneses de su séquito, como Diego Pérez y Lope Sánchez. Rodrigo Díaz de Vivar tuvo entonces a su archienemigo en sus manos. Podía haberlo ejecutado por traición, pero se contuvo. En cambio, optó por la humillación. Mantuvo prisioneros al conde y a sus hombres durante 3 días. Y según las crónicas, les infligió el castigo más infamante para un caballero de la época. Les mesó la barba. Arrancar mechones de la barba a un noble caído era un gesto de desprecio supremo, una ofensa al honor que jamás se olvidaba. Tras 3 días, los liberó, despojados de sus armas y su honor. Rodrigo Díaz recogió el inmenso botín del campamento enemigo y regresó a Sevilla, donde Al-Mutamid lo aclamó como un salvador. Cargado con las parias de Sevilla y con los despojos de la batalla de Cabra, Rodrigo emprendió el camino de regreso a Castilla, creyendo haber cumplido su deber de forma impecable, habiendo defendido los intereses y los vasallos de su rey. Pero en la corte de Alfonso VI, el conde García Ordóñez ya había llegado. Humillado, con la barba rala y el orgullo destrozado, se postró ante el rey Alfonso y le dio su versión de los hechos. Acusó a Rodrigo Díaz de Vivar de soberbia, de haber provocado la batalla innecesariamente y, peor aún, susurró la acusación más grave de todas, que Rodrigo había robado para sí mismo una gran parte de las parias recaudadas en Sevilla. La envidia de la corte, ahora liderada por García Ordóñez, se unió en un coro de acusaciones contra el ausente héroe de Cabra. Rodrigo Díaz de Vivar, el vencedor de Cabra, regresó a Castilla en el año 1079, cabalgando al frente de su mesnada. Traía consigo las parias de Sevilla y el inmenso botín de guerra arrebatado al campamento de García Ordóñez. Estaba convencido de haber actuado con rectitud, defendiendo a un aliado de su rey contra una agresión indebida, incluso si esa agresión había sido liderada por el favorito del monarca. Pero la corte que encontró en Burgos no estaba dispuesta a celebrar su victoria. El conde García Ordóñez, el Crespo de Grañón y los otros nobles leoneses que habían sido humillados y mesados en la batalla habían llegado primero. Durante semanas habían tenido el oído exclusivo de Alfonso VI. La corte era un nido de susurros venenosos. Los enemigos de Rodrigo, los mestureros o cizañeros, no solo acusaron a Rodrigo de arrogancia y de atacar a otros nobles del rey. Presentaron una acusación mucho más grave y mortal, la traición. Sostuvieron que Rodrigo Díaz había provocado la batalla de Cabra deliberadamente para su propio engrandecimiento. Y, lo que era peor, afirmaron que se había quedado con una gran parte de los tributos de oro pagados por Al-Mutamid de Sevilla, oro que pertenecía por derecho exclusivamente a la corona de León y Castilla. Para el rey Alfonso VI, esta era la ofensa definitiva. La humillación de la jura de Santa Gadea aún ardía en su memoria. La popularidad de Rodrigo entre los castellanos y su reciente y espectacular victoria sobre el propio conde del rey parecían actos de un vasallo soberbio y fuera de control. La acusación de robo de parias, fuera cierta o no, fue la justificación que el rey necesitaba. Cuando Rodrigo Díaz se presentó ante él, no encontró al monarca pragmático, sino a un juez furioso. El rey Alfonso VI, invocando la ira regis, la ira del rey, una figura legal que permitía al monarca actuar de forma sumaria, pronunció sentencia. Rodrigo Díaz de Vivar fue condenado al destierro. Esta era una de las sentencias más duras de la época feudal. Significaba la muerte civil. Rodrigo fue despojado de todos sus cargos, honores y tierras. Sus posesiones en Vivar y las heredadas por su matrimonio con doña Jimena fueron confiscadas por la corona. Se le dio un plazo perentorio para abandonar el reino de León y Castilla, 9 días. El golpe fue devastador.
Rodrigo no solo perdía su hogar y su fortuna, perdía a su familia, su esposa, doña Jimena, y sus hijos, Cristina, Diego y María, aún muy pequeños, no podían acompañarlo. Quedaban atrás, bajo la custodia del rey Alfonso, en una situación que era, en la práctica, la de rehenes. Fueron recluidos en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos, bajo la atenta vigilancia del abad. Rodrigo Díaz tenía 9 días para organizar su partida. Salió de Burgos y cabalgó a Cardeña para despedirse de su familia. La escena, inmortalizada por el cantar, fue desgarradora. La separación de un esposo de su mujer y de un padre de sus hijos, sin saber si volvería a verlos. Pero Rodrigo no se fue solo. En una demostración de lealtad personal que trascendía la autoridad del rey, su mesnada privada, los caballeros, escuderos y peones que habían comido su pan y luchado bajo su estandarte decidieron seguirlo. Hombres como Álvar Fáñez, conocido como Minaya, su sobrino, Pedro Bermúdez, su portaestandarte, o Martín Antolínez, el astuto burgalés, junto con otros cientos de guerreros, eligieron el exilio y la pobreza siguiendo a su señor, antes que la seguridad de un rey que consideraban injusto. El plazo expiró. En el año 1081, Rodrigo Díaz de Vivar, a la cabeza de su pequeño ejército de leales, cruzó la frontera del reino de Castilla. Era un señor sin tierra, un general sin rey, un proscrito. Su única posesión era su espada y su reputación militar, que era inmensa. Un guerrero de su talla necesitaba encontrar un nuevo señor al que servir. La vida de un exiliado era la vida de un mercenario de alta alcurnia, buscando al mejor postor. Rodrigo cabalgó hacia el este, hacia los condados catalanes. Su primer destino fue Barcelona. Allí gobernaban 2 hermanos gemelos, los condes Ramón Berenguer II, apodado Cabeza de Estopa por su cabello rubio, y Berenguer Ramón II, quien pasaría a la historia con el siniestro apodo de El Fratricida. Rodrigo ofreció sus servicios a los 2 condes, pero los condes de Barcelona lo rechazaron. Quizás desconfiaban de un vasallo tan poderoso y famoso, o temían que emplearlo fuera una provocación directa contra el poderoso Alfonso VI, con quien mantenían un delicado equilibrio de poder. Rechazado por los condados cristianos, a Rodrigo solo le quedaba una opción: ofrecer su espada al otro lado de la gran frontera, a los reyes musulmanes de las taifas. Era una decisión pragmática común en la época. Los nobles cristianos exiliados a menudo servían a emires musulmanes y viceversa. Rodrigo dirigió su mesnada hacia el valle del Ebro, al reino musulmán más poderoso y culto del norte de Al-Ándalus, la taifa de Zaragoza. Zaragoza, la Medina Albaida o Ciudad Blanca, era una joya de la civilización. Estaba gobernada por la dinastía de los Banu Hud. El rey, en aquel momento, era Yusuf al-Mutamán. Este no era un simple caudillo militar. Al-Mutamán era uno de los grandes intelectuales de su siglo, un erudito consumado, autor de tratados de matemáticas, astronomía y filosofía. Su obra, el Libro de la Perfección, sería estudiada por sabios musulmanes y judíos durante generaciones. Al-Mutamán, el rey sabio, era también un pragmático que veía su reino amenazado por todos lados. Al norte, el rey Sancho Ramírez de Aragón y Navarra presionaba sus fronteras, comiendo terreno año tras año en su avance de reconquista. Al este, el propio hermano de Al-Mutamán, Mundir, gobernaba la taifa independiente de Lérida, Tortosa y Denia, y estaba aliado con los condes de Barcelona. Al oeste, Alfonso VI de Castilla codiciaba su reino. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el mejor general cristiano de su tiempo, se presentó en el palacio de la Aljafería de Zaragoza y ofreció sus servicios, Al-Mutamán no dudó. Vio en el castellano la herramienta perfecta para defender su reino. Inmediatamente, Rodrigo Díaz fue contratado, no como un simple mercenario, sino como el comandante supremo de las fuerzas de la taifa.
Recibió un salario generoso, el mando sobre las tropas musulmanas y la libertad de operar con su propia mesnada cristiana. Fue aquí, al servicio de un rey musulmán y al mando de soldados musulmanes, donde Rodrigo Díaz comenzó a ser conocido por el nombre que lo haría inmortal. Sus soldados árabes, impresionados por su liderazgo y su aura de autoridad, comenzaron a llamarlo con el título honorífico árabe Sidi, que significa mi señor. Los cristianos de su propia mesnada y sus enemigos cristianos escucharon este título y lo adaptaron al romance castellano. Nació el Cid. El Cid no tardó en demostrar su valía. Su lealtad a Al-Mutamán fue tan absoluta como la que había profesado a Sancho II. Su primera gran prueba llegó en el año 1082. El hermano de Al-Mutamán, el emir Mundir de Lérida, aliado con el conde Ramón Berenguer II de Barcelona, el mismo que había rechazado al Cid, invadió la taifa de Zaragoza. Su objetivo era la fortaleza de Almenar. Al-Mutamán encargó al Cid la defensa. Rodrigo Díaz, al frente del ejército zaragozano, compuesto por sus leales castellanos y las milicias musulmanas, cabalgó al encuentro de la coalición cristiano-musulmana. La batalla de Almenar fue una obra maestra táctica. El Cid se enfrentaba a un ejército formidable que incluía a la famosa caballería catalana. Rodrigo utilizó su conocimiento del terreno y la disciplina superior de su mesnada veterana para romper las líneas enemigas. La victoria fue total. El ejército de Lérida y Barcelona fue puesto en completa fuga. Y lo más extraordinario, el conde Ramón Berenguer II, el cabeza de estopa, fue capturado en el campo de batalla, junto con muchos de sus principales caballeros. El Cid llevó a su prisionero, el soberano de Barcelona, ante su señor Al-Mutamán en Zaragoza. El rey sabio quedó maravillado. Su nuevo general no solo había defendido la frontera, sino que había capturado a uno de sus mayores enemigos. El Cid trató a su prisionero con la exquisita cortesía que se esperaba de un noble, pero se cobró un rescate colosal por su liberación. El oro llenó las arcas de Al-Mutamán y la fama del Cid se extendió por toda la península. El infanzón exiliado era ahora el terror de los condes catalanes. Durante los siguientes años, el Cid se convirtió en el baluarte de Zaragoza. Luchó incansablemente para su señor musulmán, principalmente contra el rey cristiano de Aragón. Sancho Ramírez de Aragón intentaba expandirse hacia el sur, construyendo castillos y fortalezas en la frontera, como el de El Castellar, amenazando directamente la huerta de Zaragoza. El Cid dirigió una campaña sistemática contra los aragoneses. En el año 1084 se enfrentó a ellos en la batalla de Morella. Una vez más, la pericia táctica del Cid fue decisiva. El ejército aragonés fue duramente derrotado, su avance frenado en seco y sus fortificaciones fronterizas capturadas o neutralizadas. En el año 1085, el patrón del Cid, el rey sabio Al-Mutamán, murió. Fue sucedido por su hijo Ahmad al-Mustaín II. El cambio de monarca no afectó en nada a la posición del Cid. Al-Mustaín confió en él tan ciegamente como su padre. El Cid siguió siendo el generalísimo del reino, el defensor de la taifa. Durante casi 6 años, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, un cristiano devoto, fue el señor de la guerra de un reino musulmán. Acumuló una inmensa fortuna personal en salarios, botines y rescates. Su mesnada creció. Guerreros de todas partes, atraídos por su fama de generosidad y de ser invicto, que en buena hora nació, acudían a Zaragoza para unirse a sus filas. Mientras tanto, en el reino de León y Castilla, su antiguo señor, Alfonso VI, estaba alcanzando la cima de su poder. Tras años de presión y diplomacia, Alfonso había logrado su mayor ambición. El 25 de mayo del año 1085, tras un largo asedio, el rey Alfonso VI
entró triunfante en la ciudad de Toledo, la antigua capital del reino visigodo. Fue la conquista cristiana más importante en 300 años. Alfonso se autoproclamó emperador de las dos religiones. Pero esta conquista monumental tuvo una consecuencia inesperada y terrible, que cambiaría para siempre el destino de la península y, con el tiempo, el destino del propio Cid. En el año 1085, mientras Rodrigo Díaz de Vivar consolidaba su poder como general invicto de la taifa de Zaragoza, su señor desterrado, el rey Alfonso VI, alcanzaba el cénit de su gloria. El 25 de mayo de ese año, tras un largo y hábil asedio, las puertas de la inmensa ciudad de Toledo, la antigua capital del reino visigodo, se abrieron para él. La conquista de Toledo fue el mayor triunfo de la cristiandad en 300 años y conmocionó los cimientos del poder en la península. Pero esta victoria tuvo una consecuencia inmediata y aterradora. Los reyes de las taifas del sur, especialmente Al-Mutamid de Sevilla, el mismo que había sido protegido por el Cid en Cabra, miraron la caída de Toledo con pánico. Comprendieron que Alfonso VI no se detendría. Uno por uno, sus reinos serían devorados. En una reunión desesperada, los emires de Sevilla, Granada y Badajoz tomaron una decisión fatídica. Enfrentados a la elección de ser conquistados por el cristiano Alfonso o ser salvados por los guerreros fundamentalistas que dominaban el Magreb, Al-Mutamid pronunció su famosa sentencia: «Prefiero ser camellero en el desierto de África que porquero en las granjas de Castilla». Decidieron solicitar ayuda a Yusuf ibn Tashufin, el emir de los almorávides. Los almorávides no eran como los refinados y cultos árabes andalusíes. Eran una fuerza nueva, un movimiento de reforma religiosa y militar surgido de las tribus bereberes lamtuna del profundo desierto del Sáhara. Eran guerreros ascéticos, velados, que habían forjado un imperio inmenso en el norte de África, con capital en Marrakech. Seguían una interpretación del Islam puritana y rigorista, y veían a los reyes de las taifas, con sus poetas, sus baños de lujo y su gusto por el vino, como herejes decadentes. Yusuf ibn Tashufin, un estratega brillante y un hombre devoto, aceptó la llamada. En el verano del año 1086 cruzó el estrecho de Gibraltar con un ejército formidable y desembarcó en Algeciras. Esta no era una expedición de ayuda, era una invasión en toda regla, el inicio de una yihad para unificar al Andalus bajo su estandarte. El rey Alfonso VI comprendió de inmediato la magnitud de la amenaza. Este no era un rey de taifa al que pudiera imponer parias, era un emperador fanático con un ejército veterano e inmenso. Alfonso reunió a la mayor hueste cristiana que se había visto en la península. Caballeros de León, de Castilla, de Galicia e incluso contingentes de Aragón y de Francia acudieron a su llamada. Confiado en su superioridad numérica y en la fuerza de su caballería pesada, Alfonso marchó hacia el sur para interceptar al ejército almorávide. Los dos ejércitos se encontraron el 23 de octubre del año 1086 en un lugar al norte de Badajoz que los cristianos llamaron Sagrajas y los árabes Zalaca. La batalla de Sagrajas fue un desastre apocalíptico para Alfonso VI. Las tácticas cristianas tradicionales de cargas de caballería pesada se estrellaron contra la disciplinada infantería almorávide. Yusuf ibn Tashufin utilizó una reserva estratégica, la temible Guardia Negra africana, y envolvió los flancos del ejército cristiano. El sonido ensordecedor de los tambores de guerra del desierto, ajeno a los oídos europeos, sembró el pánico entre los caballos y los hombres. Al caer la noche, el ejército de Alfonso VI había dejado de existir. Fue una aniquilación. Miles de los mejores nobles de León y Castilla yacían muertos en el campo. El propio rey Alfonso
tuvo que huir a caballo, protegido por un puñado de guardaespaldas tras haber recibido un brutal golpe de lanza en el muslo. La herida fue tan profunda que lo dejaría cojeando por el resto de su vida. El imperator Totius Hispaniae se refugió tras las murallas de Coria, un rey derrotado, herido y humillado. En una sola jornada todo su poder se había evaporado, su ejército estaba destruido, sus arcas vacías y su prestigio hecho añicos. El oro de las parias se había secado y el terror almorávide se extendía por todo el sur. En esa hora de absoluta desesperación, cuando el reino entero parecía al borde del colapso, el rey Alfonso VI buscó una solución. Sus mejores comandantes estaban muertos. Su favorito, García Ordóñez, que había sobrevivido a la batalla, no era el líder militar que necesitaba. Toda la península que había demostrado ser invencible en el campo de batalla, un estratega capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. Desde su refugio, Alfonso VI tuvo que tragarse el orgullo que le había hecho jurar en Santa Gadea y el rencor por la afrenta de Cabra. Envió mensajeros a Zaragoza. Los mensajeros reales encontraron a Rodrigo Díaz de Vivar en la cima de su poder y riqueza, sirviendo lealmente a Al-Mustaín. Le entregaron el mensaje del rey. Alfonso VI le pedía, le rogaba que volviera. Para el Cid fue un momento de decisión crucial. Podía haberse quedado en Zaragoza, donde era un señor respetado y rico, sirviendo a un rey que lo valoraba. Pero el vínculo feudal, la lealtad al señor natural, aunque éste hubiera sido injusto, era el pilar de su código de honor. Además, la amenaza almorávide no era solo contra Alfonso, era contra toda la cristiandad. Rodrigo Díaz pidió la venia a su señor musulmán, Al-Mustaín, segundo de Zaragoza, comprendiendo que el castellano debía acudir a la llamada de su rey en un momento tan grave, lo dejó partir con todos los honores. El Cid, al frente de su formidable mesnada, que ahora era un pequeño ejército privado de veteranos curtidos, cabalgó de nuevo hacia Castilla. El encuentro entre el rey herido y el vasallo exiliado tuvo lugar probablemente en Toledo, la nueva capital, a principios del año 1087. Fue una reconciliación tensa, dictada por la necesidad. Rodrigo Díaz de Vivar se arrodilló ante Alfonso VI. El rey, forzado por las circunstancias, le concedió el perdón real. Este perdón significaba que Rodrigo recuperaba su estatus legal. Más importante aún, el rey le devolvió todas las tierras y propiedades que le habían sido confiscadas tras el primer destierro. Su esposa, doña Jimena, y sus hijos, que habían vivido recluidos en el monasterio de San Pedro de Cardeña, fueron liberados y pudieron reunirse con él. El Cid era, de nuevo, un magnate en el reino de León y Castilla, pero Alfonso VI no quería al Cid en la corte. La presencia de Rodrigo era un recordatorio constante de la humillación de Sagrajas y de su propia dependencia. Los enemigos de Rodrigo, encabezados por García Ordóñez, seguían teniendo el oído del rey, así que Alfonso le encomendó una misión que lo mantendría ocupado y lejos de Burgos o Toledo. El rey lo envió a la región más inestable y estratégica del momento, el Levante. El Levante era la franja oriental de la península, centrada en la rica pero caótica taifa de Valencia. Tras Sagrajas, esta zona era un vacío de poder. El rey de la taifa de Valencia, Alcádir, el mismo que había sido rey de Toledo y que Alfonso había compensado con Valencia tras la conquista, era un gobernante débil, odiado por su pueblo y amenazado por todos. Al norte, Al-Mustaín de Zaragoza, antiguo patrón del Cid, la codiciaba. Al oeste, los almorávides avanzaban desde Murcia, viéndola como el siguiente premio. La misión del Cid, encomendada por Alfonso, era doble. Primero, debía actuar como el protector de Alcádir, asegurando que Valencia permaneciera como un estado vasallo de Alfonso VI
y pagara las parias que el rey necesitaba desesperadamente para reconstruir su ejército. Segundo, debía ser el tapón, el dique de contención que frenara tanto a los almorávides desde el sur como a los aragoneses desde el norte. El rey Alfonso le entregó al Cid documentos reales que le daban plena autoridad para actuar en su nombre, pero en la práctica le dio algo más, autonomía casi total. Rodrigo Díaz operaría con su propio ejército, se financiaría con las parias que él mismo recaudara y tomaría sus propias decisiones militares y diplomáticas. En el año 1087, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, perdonado pero no bienvenido, abandonó la corte de Alfonso y cabalgó hacia el este. Dejaba de ser un mercenario al servicio de un emir musulmán, de nuevo en el brazo armado del rey de Castilla. Pero ahora era un brazo armado que operaría por su cuenta, en una tierra de nadie, donde forjaría su propio destino. Se dirigía a Valencia, una ciudad que se convertiría en su obsesión y en su mayor gloria. Su primer acto fue asegurar su antigua base de operaciones. Visitó a Al-Mustaín de Zaragoza, ya no como su general, sino como el embajador del rey Alfonso. Renovó los pactos y se aseguró de que Zaragoza no interferiría por el momento en sus planes para Valencia. Luego, el Cid puso su atención en la fortaleza de Albarracín, gobernada por un señor musulmán independiente, Ibn Racín, y en el castillo de Murviedro, la antigua Sagunto, que dominaba el acceso norte a la huerta valenciana. Pero el Cid se encontró con una resistencia inesperada. El conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, el fratricida, hermano gemelo del que el Cid había capturado en Almenar, también tenía diseños sobre Valencia. Consideraba el Levante parte de su esfera de influencia y vio al Cid no como un agente del rey Alfonso, sino como un competidor. En el año 1088, mientras el Cid estaba recaudando parias y estableciendo su autoridad, el conde de Barcelona formó una alianza con Al-Mustaín de Zaragoza, quien traicionó su pacto con el Cid, para expulsar al castellano. El ejército combinado de catalanes y zaragozanos marchó contra el Cid. Rodrigo Díaz, al frente de su mesnada, se atrincheró cerca del Pinar de Tébar, en la actual provincia de Teruel. La batalla subsiguiente fue otro testimonio de su genio militar. A pesar de estar en inferioridad numérica, utilizó el terreno boscoso para tender una emboscada devastadora. La batalla del Pinar de Tébar fue una victoria aplastante. El ejército enemigo fue desbandado y por segunda vez en su carrera el Cid hizo prisionero al soberano de Barcelona, el conde Berenguer Ramón II. El botín fue legendario. Se capturaron miles de caballos, cotas de malla, tiendas de lujo y sobre todo oro y plata. Rodrigo Díaz se había hecho en una sola batalla más rico que la mayoría de los reyes de la península. Trató a su prisionero real con cortesía, pero de nuevo exigió un rescate astronómico por su liberación. Cuando la noticia de esta victoria llegó a Alfonso VI, el rey debería haber estado complacido. Su vasallo había derrotado a un rival por el control del Levante. Sin embargo, los enemigos del Cid en la corte volvieron a actuar. Susurraron al rey que el Cid se estaba volviendo demasiado poderoso, que su victoria había sido en defensa propia, pero que no había acudido a una llamada previa del rey para ayudar en el asedio de la fortaleza de Aledo, en Murcia, y sobre todo que el inmenso botín de Tébar no había sido entregado al tesoro real, sino que el Cid se lo había quedado para sí. Alfonso VI, que se había recuperado parcialmente del desastre de Sagrajas y volvía a sentirse poderoso, sintió que su vasallo se estaba convirtiendo en un señor de la guerra independiente. La confianza, que había sido tan frágil, se rompió por segunda vez. La inmensa victoria de Rodrigo Díaz en el Pinar de Tébar, en el año 1088, selló su destino de la forma más inesperada.
el botín fabuloso y la captura, por segunda vez, del conde de Barcelona, lo convirtieron en el señor de la guerra más rico y poderoso de la península. Pero esta independencia de facto fue precisamente lo que su rey no pudo tolerar. En la corte de Alfonso VI, los enemigos del Cid, con el conde García Ordóñez a la cabeza, encontraron por fin la palanca para destruirlo. El punto de ruptura fue la fallida campaña de Aledo. Aledo era una fortaleza crucial en Murcia, un enclave cristiano que resistía en las profundidades del territorio almorávide. En el mismo año 1088, el rey Alfonso VI acudió personalmente con el grueso de su ejército para socorrer el castillo, que estaba sufriendo un asedio terrible. El rey convocó a todos sus magnates para esta campaña vital. La orden fue enviada a Rodrigo Díaz, que se encontraba en el Levante. El Cid se puso en marcha, pero la logística de la guerra medieval era un caos de rutas y tiempos. Rodrigo Díaz, que avanzaba por la costa, y el rey Alfonso, que avanzaba por el interior, nunca se encontraron. El ejército de Alfonso, sufriendo una escasez severa de suministros y acosado por los almorávides, esperó en vano la llegada de la mesnada del Cid y sus vitales refuerzos. El rey, sintiéndose traicionado y militarmente expuesto, tuvo que tomar la humillante decisión de levantar el asedio de Aledo y retirarse. Fue un fracaso estratégico y una herida profunda en el orgullo del monarca. Cuando Alfonso VI regresó a Toledo, estaba furioso. Los mestureros de la corte no perdieron la oportunidad. Le pintaron al rey un cuadro de traición deliberada. Rodrigo Díaz, le dijeron, se había enriquecido en Tébar y ahora, henchido de soberbia, había ignorado la llamada de su señor, dejándolo abandonado a merced de los almorávides. La ira del rey fue absoluta. Esta vez, Alfonso no se anduvo con medias tintas. En el año 1089, por segunda vez, declaró a Rodrigo Díaz de Vivar en destierro. Pero este segundo exilio fue infinitamente más cruel y definitivo que el primero. El rey no solo le confiscó sus tierras y honores. Esta vez actuó con una dureza personal diseñada para quebrar al castellano. Alfonso VI ordenó la incautación de todos sus bienes muebles y, lo que fue la ofensa suprema, mandó apresar a la esposa del Cid, doña Jimena, y a sus hijos, Diego, Cristina y María. La familia del Cid, que había sido liberada tras Sagrajas, fue de nuevo encarcelada, esta vez bajo una estricta vigilancia, convertidos en rehenes para asegurar que Rodrigo no actuara contra Castilla. Esta acción del rey Alfonso VI rompió el último hilo que ataba a Rodrigo Díaz. El vínculo sagrado del vasallaje, que ya había sido dañado por la jura de Santa Gadea y roto por el primer destierro, ahora estaba pulverizado. La lealtad de Rodrigo a su señor natural murió. Rodrigo Díaz de Vivar, que rondaba ya los 40 años, se vio solo en el mundo, proscrito por su rey, su familia en prisión y con su único activo, su ejército privado. En ese momento tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Ya no buscaría el perdón del rey, no serviría a ningún otro señor. Si quería recuperar a su familia y tener un hogar, tendría que conquistarlo él mismo. Dejó de ser un vasallo y se convirtió en un soberano en ciernes. Su objetivo era la pieza más rica e inestable del tablero, la taifa de Valencia. Decidió crear su propio señorío, un principado independiente en el Levante, un estado tapón entre los almorávides al sur y los aragoneses y catalanes al norte. Desde esa posición de poder podría negociar con Alfonso VI, no como un vasallo suplicante, sino de rey a rey. Pero Valencia era una presa difícil. La ciudad estaba gobernada por Alcádir, el rey títere que el propio Alfonso había instalado allí. Rodrigo, paradójicamente, se convirtió en el protector de Alcádir, pero era una protección extorsiva. El Cid estableció su base de operaciones en la fortaleza de El Puig, llamada Cebolla por las crónicas árabes, a pocos kilómetros al norte de la ciudad. Desde allí,
impuso su ley. Durante los siguientes años, desde el 1089 hasta el 1092, Rodrigo Díaz libró una campaña sistemática, no para tomar Valencia todavía, sino para controlar todo su territorio circundante. Era una estrategia de asfixia. Con su mesnada, tomó una por una las fortalezas que controlaban los valles y las rutas de suministro: Giria, Olocau, Murviedro, la antigua Sagunto, que dominaba la costa, y Almenara. Gobernó esta vasta zona como un señor feudal, impuso tributos a las poblaciones musulmanas, las parias, pero a cambio les ofrecía algo que nadie más podía: orden. Protegía a los campesinos musulmanes de las incursiones de los almorávides, de los bandidos y de los ejércitos aragoneses. Se convirtió en el señor de facto del Levante. Los musulmanes de la región lo llamaban el Cid campeador, y aunque lo temían, respetaban su justicia implacable. Mientras tanto, la situación dentro de la ciudad de Valencia se pudría. La población valenciana despreciaba a su rey, Alcádir, viéndolo como un títere inútil de los cristianos que los estaba llevando a la ruina. La presión del Cid desde fuera era asfixiante y la amenaza de los almorávides desde el sur era aterradora. El partido pro-almorávide dentro de la ciudad, que veía a los guerreros del Sáhara como los únicos verdaderos defensores del Islam, crecía en fuerza. Su líder era el Cadí, juez supremo de la ciudad, Ibn Yahaf, un hombre influyente y ambicioso. En octubre del año 1902, la tensión estalló. Una revuelta popular, instigada y dirigida por Ibn Yahaf, se apoderó de Valencia. La población asaltó el palacio. El rey Alcádir, el último de la dinastía de los Banu Di el-Nun, intentó huir disfrazado de mujer, llevándose sus tesoros. Fue descubierto, capturado y arrastrado por las calles. El 28 de octubre de 1902, Alcádir fue públicamente decapitado. Ibn Yahaf se proclamó gobernador de Valencia. Su primer acto oficial fue declarar la ciudad bajo la protección del emperador almorávide Yusuf ibn Tashufin. Envió mensajeros urgentes a Murcia, solicitando el envío de un ejército almorávide para defender Valencia de su enemigo común, Rodrigo Díaz de Vivar. Para el Cid, esta fue la señal de alarma definitiva. Estaba en su fortaleza del Puig cuando recibió la noticia. Su títere había sido asesinado. La ciudad que había estado controlando y extorsionando durante 3 años estaba ahora en abierta rebelión y había llamado a sus peores enemigos. Si los almorávides tomaban el control del puerto de Valencia, su sueño de un principado independiente moriría, y él quedaría atrapado entre ellos y el rey Alfonso. La diplomacia había terminado. La extorsión ya no era una opción. Solo quedaba la conquista. En el verano del año 1093, Rodrigo Díaz de Vivar movilizó a toda su mesnada. Hizo un llamamiento a caballeros cristianos de todas partes, de Castilla, de Aragón, de Navarra e incluso de Francia, prometiendo tierras y un botín inmenso. Su ejército creció hasta convertirse en una fuerza formidable, y entonces puso sitio formal a la ciudad de Valencia. Este no sería un asedio corto. Valencia era una de las grandes metrópolis de Al-Ándalus, defendida por murallas poderosas y una población numerosa. El Cid sabía que un asalto directo sería un suicidio. Su estrategia sería el hambre. Su primera orden fue metódica y brutal: la destrucción total de la huerta de Valencia. La huerta era el cinturón de jardines, alquerías, huertos de naranjos y campos de arroz que rodeaba la ciudad. Un sistema de irrigación perfecto que era el orgullo de Al-Ándalus y la fuente de alimento de la ciudad. Durante semanas, los hombres del Cid talaron los árboles frutales, quemaron las cosechas, cegaron las acequias y demolieron las alquerías. El humo de la huerta ardiendo cubrió la ciudad durante días. El Cid bloqueó todas las entradas por tierra y vigiló el río Turia.
La ciudad quedó completamente aislada del mundo. Ibn Yahaf y los valencianos observaron desde las murallas, horrorizados, cómo su paraíso terrenal era convertido en un desierto calcinado. Confiaban en que sus murallas resistirían y en que el ejército almorávide, al que habían jurado lealtad, llegaría pronto desde el sur para salvarlos. Comenzaba el asedio de Valencia, un duelo de resistencia y voluntad que duraría casi 2 años y que se convertiría en la mayor hazaña militar de la vida del Cid. El asedio de Valencia comenzó en el verano del año 1093. No fue un asedio de asaltos frenéticos ni de grandes máquinas de guerra. Rodrigo Díaz de Vivar era un estratega paciente. Sabía que las murallas de la ciudad, un doble anillo defensivo de origen romano y reforzado por los árabes, eran demasiado fuertes para un ataque directo. Su ejército, aunque formidable en campo abierto, no era lo bastante numeroso como para tomar al asalto una metrópoli con decenas de miles de defensores. Su arma elegida fue la más antigua y la más cruel de todas: el hambre. La destrucción de la huerta valenciana había sido solo el primer paso. El Cid procedió a establecer un cinturón de hierro alrededor de la ciudad. Su campamento principal se consolidó en la zona norte, cerca del arrabal de la Boatella. Desplegó a sus lugartenientes de confianza, como Álvar Fáñez y Pedro Bermúdez, en posiciones fortificadas que bloqueaban todos los caminos de acceso. La desembocadura del río Turia fue vigilada para impedir que ningún barco, por pequeño que fuera, pudiera llevar suministros desde el mar. Valencia quedó herméticamente sellada. Dentro de la ciudad, el usurpador, el cadí Ibn Yahaf, intentaba mantener el orden. Había asesinado a Al-Qadir y se había proclamado gobernador en nombre de los almorávides. Al principio, la moral de la población era alta. Confiaban en sus inexpugnables murallas y, sobre todo, en la promesa de que el gran ejército de Yusuf ibn Tashufin marcharía desde África para salvarlos. Pasó el verano del año 1933. Pasó el otoño. Las reservas de grano que había en los silos de la ciudad comenzaron a disminuir. El Cid no cejaba. Sus hombres patrullaban el perímetro día y noche. Cualquier valenciente que intentaba escapar era capturado. Los más afortunados eran devueltos a la ciudad, los menos, ejecutados a la vista de las murallas como advertencia. Llegó el invierno, frío y húmedo, y con él llegó el hambre. Primero desaparecieron los lujos, luego los alimentos básicos. El precio del pan se disparó a niveles astronómicos. Pronto no hubo pan a ningún precio. La gente comenzó a hervir cueros y pieles para roerlos. Los caballos y mulas de la milicia de la ciudad fueron sacrificados para dar carne a los soldados, pero pronto no quedaron más. El año 1904 amaneció sobre una ciudad de espectros. El hambre se convirtió en un monstruo que devoraba a la sociedad desde dentro. Los relatos de los cronistas, tanto árabes como cristianos, pintan un cuadro apocalíptico. La gente comía perros, gatos y ratas. Cuando los animales desaparecieron, el horror se intensificó. Se registraron casos de canibalismo, de padres que devoraban a sus hijos muertos. Las calles se llenaron de cadáveres que nadie tenía fuerzas para enterrar y la pestilencia se sumó al hambre. Ibn Yahaf, el cadí, mantenía su gobierno por el terror. Mientras él y su círculo íntimo acaparaban las últimas reservas de alimento en el Alcázar, sus guardias ejecutaban a cualquiera que hablara de rendición. La población estaba atrapada, morían de hambre si se quedaban, y eran asesinados por el Cid si intentaban huir. En la primavera del año 1994, finalmente, una luz de esperanza brilló para los sitiados. Un gran ejército almorávide, enviado por el gobernador de Murcia bajo órdenes de Yusuf, avanzó hacia el norte para romper el cerco.
La noticia llegó a la ciudad y los defensores famélicos tocaron los tambores en las almenas. El Cid reunió a su consejo de guerra. Algunos de sus capitanes le aconsejaron retirarse, evitar el combate contra una fuerza superior, pero Rodrigo sabía que retirarse ahora, tras casi un año de asedio, sería perderlo todo. Tomó una decisión audaz. Dejó una fuerza de bloqueo mínima alrededor de la ciudad y movilizó al grueso de su ejército, sus veteranos curtidos, para salir al encuentro de los almorávides. No hizo falta una batalla. El ejército almorávide avanzó hasta la vista de Valencia y se detuvo, horrorizado. Lo que vieron no fue una huerta rica donde acampar y alimentarse, sino el desierto calcinado que el Cid había creado el año anterior. Vieron las posiciones fortificadas del Cid, que ocupaban todos los puntos estratégicos, y vieron el estandarte del campeador, el hombre que nunca había perdido una batalla. El comandante almorávide consideró que un asalto contra las posiciones del Cid, sin líneas de suministro propias, era imposible. Sin presentar batalla, dio media vuelta y regresó a Murcia. Desde las murallas, los valencianos vieron cómo su única esperanza se desvanecía en el horizonte. Ese fue el momento que quebró la resistencia de Valencia. El hambre era insoportable, la peste se extendía y la ayuda no llegaría. La población se amotinó, esta vez contra Ibn Yahaf. Exigieron la rendición. El cadí, viendo su poder evaporarse, no tuvo más remedio que enviar emisarios al campamento del Cid para negociar los términos. Las negociaciones fueron tensas. El Cid, como vencedor, impuso sus condiciones. Exigió la entrega inmediata de la ciudad y del alcázar. A cambio, prometió respetar las vidas, las propiedades y las mezquitas de la población civil. Prometió que los musulmanes podrían conservar sus leyes y sus jueces. A Ibn Yahaf y a sus colaboradores directos les garantizó la vida, pero les exigió la entrega de todo el tesoro real que habían robado del palacio de Al-Qadir. Ibn Yahaf aceptó. No tenía otra opción. El 15 de junio del año 1994, tras 20 meses de asedio brutal, las puertas de Valencia se abrieron. Rodrigo Díaz de Vivar, el infanzón de Vivar, el exiliado de Castilla, el mercenario de Zaragoza, cabalgó al frente de su mesnada por las calles de la ciudad. No encontró una metrópoli vibrante, sino un cementerio al aire libre. La visión de los supervivientes, espectros famélicos que apenas podían sostenerse en pie, impactó incluso a sus curtidos veteranos. El estandarte del Cid se alzó sobre el torreón más alto del Alcázar. Inmediatamente tomó posesión del palacio como su nueva residencia y comenzó la tarea de restaurar el orden. Su primera prioridad fue alimentar a la población. Organizó convoyes de grano desde los territorios que controlaba en el interior para acabar con la hambruna. Una vez asegurada la ciudad, el Cid se volvió hacia Ibn Yahaf. El cadí, creyéndose a salvo por el pacto de rendición, entregó solo una parte del tesoro de Al-Qadir, alegando que no había más. Rodrigo Díaz, que a través de sus espías conocía la magnitud de la fortuna robada, no le creyó. Aquí el Cid dejó de ser un simple general para convertirse en un soberano implacable. Rompió el pacto. Acusó a Ibn Yahaf no solo de mentirle, sino del crimen de regicidio por el asesinato de Al-Qadir, quien, aunque débil, había sido un rey legítimo. Rodrigo se erigió en vengador de un rey musulmán asesinado. Ibn Yahaf fue apresado, interrogado y torturado. Finalmente, confesó dónde había ocultado el resto del tesoro. El Cid lo recuperó, pero para el cadí no hubo piedad. Rodrigo Díaz de Vivar lo condenó a muerte. En una demostración de poder terrible, destinada a quebrar cualquier futura veleidad de traición, Ibn Yahaf fue quemado vivo en la plaza pública de Valencia. Este acto de dureza extrema conmocionó tanto a musulmanes como a cristianos, pero logró su objetivo:
Nadie en Valencia osó cuestionar la autoridad de su nuevo señor. El Cid se proclamó príncipe de Valencia. Era un título único, que no debía a ningún rey. No era rey de Valencia, pues no tenía sangre real, pero tampoco era conde ni duque. Era príncipe Rodericus Campidoctor, el príncipe Rodrigo Campeador. Una de sus primeras acciones como soberano fue enviar un mensaje a su enemigo, el rey Alfonso VI, pero no fue un mensaje de sumisión, fue un mensaje entre iguales. Le comunicó su victoria y le hizo una oferta. A cambio de la liberación inmediata de su esposa, doña Jimena, y de sus hijos, el Cid ofrecía a Alfonso una parte del fabuloso tesoro de Valencia y, lo que era más importante, su alianza estratégica. Alfonso VI, que veía con asombro cómo su vasallo proscrito había logrado lo que él mismo nunca pudo, conquistar y mantener un reino en el Levante, no pudo negarse. Aceptar la oferta era reconocer el señorío independiente del Cid, pero rechazarla era ganarse un enemigo poderoso y perder el tapón vital que Valencia suponía contra los almorávides. El rey de Castilla aceptó. Doña Jimena y sus hijos Cristina, Diego y María fueron liberados de su largo cautiverio. Escoltados con todos los honores por una mesnada de caballeros leales, cruzaron Castilla y Aragón y cabalgaron hacia la costa. En el año 1905, a las afueras de Valencia, Rodrigo Díaz de Vivar, el príncipe de la ciudad, vio por fin, tras años de separación forzosa, a su familia. Los instaló en el Alcázar, no ya como un infanzón castellano, sino como el soberano de la ciudad más rica del Mediterráneo oriental. Había alcanzado la cima, era independiente, inmensamente rico y había recuperado a su familia. Pero Rodrigo Díaz sabía que su trono, conquistado por la espada, solo se mantendría por la espada, y sabía que el emperador almorávide Yusuf ibn Tashufin, humillado por la pérdida de Valencia, no tardaría en enviar la totalidad de su poderío imperial para aplastarlo. Rodrigo Díaz de Vivar era, en el verano del año 1094, el señor absoluto de Valencia. Su entrada en la ciudad no fue una simple ocupación, fue una refundación. Había conquistado un principado para sí mismo y ahora debía gobernarlo. Su primera acción fue establecer un control férreo. Comprendió que no podía gobernar una metrópoli inmensa y mayoritariamente musulmana solo con su pequeña mesnada cristiana. Se proclamó Princeps de Valencia, un título latino que lo situaba por encima de un duque o un conde, a la par de un soberano. Con una dureza pragmática, reorganizó la ciudad. La población musulmana que había sobrevivido al asedio fue despojada de sus propiedades dentro de las murallas principales, en la Medina. Se les ordenó trasladarse a los arrabales fuera del anillo defensivo principal. Sus casas, sus talleres y sus tierras más ricas fueron repartidas entre los caballeros, peones y clérigos cristianos que habían participado en el asedio y entre los nuevos colonos que comenzaron a llegar, atraídos por la fama del Cid. El acto simbólico más poderoso fue la transformación de la gran mezquita Aljama de Valencia. El Cid ordenó que el edificio principal del Islam en la ciudad fuera purificado, sus minaretes silenciados y sus inscripciones árabes cubiertas. Fue consagrada como la nueva catedral cristiana de la ciudad, puesta bajo la advocación de Santa María. Para dirigirla no eligió a un clérigo castellano, sino que buscó en la cristiandad europea. Hizo venir a un monje cluniacense francés, Jerónimo de Perigord, un hombre culto y leal, y lo invistió como el primer obispo de la Valencia reconquistada. Estableció un sistema de justicia dual. Para sus súbditos cristianos aplicaba el fuero juzgo, la ley visigoda por la que se regía Castilla. Para la población musulmana de los arrabales permitió que mantuvieran sus propios jueces y su ley coránica,
siempre y cuando pagaran los impuestos estipulados y no desafiaran su autoridad suprema. Era un señor cristiano gobernando un estado mayoritariamente musulmán, un modelo de tolerancia pragmática forjado por la necesidad. Pero esta nueva estabilidad, este principado recién nacido, era una afrenta directa al poder más grande de la época. En Marrakech, el emperador de los almorávides, Yusuf ibn Tashufin, recibió la noticia de la caída de Valencia. La muerte de Al-Qadir le había sido indiferente, pero la toma de la ciudad por un caudillo cristiano y la ejecución por fuego de su gobernador designado, Ibn Yahaf, fue un insulto que no podía tolerar. Valencia era un puerto estratégico vital y la victoria del Cid amenazaba con deshacer toda su campaña de unificación de Al-Ándalus. Esta vez, Yusuf no envió a un gobernador provincial, movilizó a la élite de su ejército imperial, una fuerza masiva reclutada en África y reforzada con las milicias andalusíes, y la puso bajo el mando de su sobrino y uno de sus generales más capaces, Yusuf ibn Abi Bakr. La orden era clara: borrar el principado del Cid del mapa, recuperar Valencia y tomar vivo o muerto al campeador. En el otoño del año 1904, pocos meses después de la llegada de doña Jimena, el inmenso ejército almorávide cruzó la frontera sur del señorío valenciano. Eran decenas de miles de guerreros, la misma fuerza que había aplastado al Alfonso VI en Sagrajas. Rodrigo Díaz se enfrentaba a la mayor crisis de su vida. Esta vez era él quien estaba sitiado. El ejército que había conquistado Valencia era minúsculo comparado con la marea almorávide que ahora se extendía por la huerta, acampando frente a las murallas. La situación parecía desesperada. El asedio almorávide comenzó, pero las circunstancias eran muy diferentes a las del asedio anterior. El Cid estaba dentro de las murallas, no fuera. Había pasado los últimos meses acopiando grano y suministros de todo su territorio. Las murallas de Valencia eran formidables. Y lo más importante, el ejército almorávide, acampado en la huerta devastada, tenía problemas para encontrar forraje y alimento para su propia hueste. El Cid esperó, observando desde las atalayas. Vio cómo el ejército enemigo se asentaba en su campamento, organizándose en el arrabal de Cuarte, al oeste de la ciudad. Vio su confianza, la arrogancia de una fuerza que se creía invencible. Rodrigo Díaz de Vivar, el maestro de la guerra en campo abierto, sabía que su única posibilidad no era resistir indefinidamente, sino atacar. Concibió un plan de una audacia extraordinaria, la que se convertiría en su obra maestra táctica, la batalla de Cuarte. El plan se basaba en el engaño y la sorpresa. En la noche del 24 de octubre de 1994, Rodrigo dividió sus fuerzas. Ordenó a una parte de su ejército, que incluía a la infantería y a los ballesteros, que se preparara para hacer una ruidosa salida por la puerta este de la ciudad, la que daba al mar al amanecer. Pero el golpe principal lo dirigiría él. Amparado por la oscuridad, el propio Cid, al frente de su caballería pesada, sus veteranos, su núcleo de hierro, salió sigilosamente por la puerta occidental, la de la Culebra, y realizó un largo y silencioso rodeo por los campos y las acequias secas. Cabalgó durante horas en la noche, flanqueando el campamento almorávide sin ser detectado, hasta posicionarse en la retaguardia de sus enemigos. Al amanecer, tal como estaba planeado, las puertas del este de Valencia se abrieron. La infantería cristiana salió de la ciudad gritando, tocando cuernos y tambores, fingiendo un ataque frontal desesperado. El ejército almorávide, despertado bruscamente, reaccionó de inmediato. El grueso de sus fuerzas giró hacia el este para aplastar lo que consideraban un intento de ruptura suicida. Su campamento quedó desprotegido. Sus líneas se desorganizaron
y, crucialmente, dieron la espalda a la posición donde el Cid aguardaba oculto. En ese preciso instante, Rodrigo Díaz de Vivar dio la orden de carga. Desde la retaguardia, desde donde nadie los esperaba, la caballería pesada del Cid, con el sol naciente brillando en sus armaduras, cargó en formación de cuña contra el corazón del campamento almorávide. El impacto fue devastador. La sorpresa fue absoluta. Los almorávides, atrapados entre el ataque señuelo del frente y la carga real desde su espalda, entraron en pánico. La batalla se convirtió en una masacre. La disciplina de los veteranos del Cid, acostumbrados a luchar como una unidad, destrozó las líneas de un enemigo mucho más numeroso, pero completamente desorganizado. La caballería cristiana atravesó el campamento de lado a lado, sembrando la muerte. El propio general Yusuf ibn Abi Bakr, el sobrino del emperador, apenas pudo escapar con vida, huyendo a caballo con un puñado de su guardia personal. Al mediodía, el ejército imperial almorávide había dejado de existir. Miles yacían muertos y muchos más fueron capturados. El campamento enemigo, con sus tesoros, sus caballos, sus armas, sus tiendas de lujo y todos sus suministros, cayó intacto en manos del Cid. El botín fue tan colosal que, según las crónicas, enriqueció a todos los hombres del ejército del Cid, desde el último peón hasta el más alto caballero. La batalla de Cuarte fue la victoria más importante en la vida del Cid y una de las más decisivas de la Reconquista. Había demostrado que el ejército almorávide no era invencible. Había probado que un caudillo cristiano independiente con una táctica brillante podía destruir el poder militar de África en campo abierto. Tras Cuarte, el señorío del Cid fue incontestable. Su fama resonó desde los Pirineos hasta el Sáhara. Los siguientes años, desde 1909 hasta 1907, fueron el cenit de su poder. Gobernó Valencia como un rey indiscutido. Su antiguo enemigo, el rey Alfonso VI, ahora lo trataba con un respeto forzado, como un aliado valioso. La frontera de Castilla estaba segura gracias al estado tapón que su vasallo exiliado había creado. En estos años, Rodrigo Díaz de Vivar cimentó su legado. El infanzón de Vivar, el proscrito, alcanzó la meta social más alta. Utilizó su poder para casar a sus hijas con las dinastías reales de la península. A su hija mayor, Cristina Rodríguez, la casó con el infante Ramiro Sánchez de Monzón, nieto del rey de Pamplona. De este matrimonio nacería el futuro rey de Navarra, García Ramírez el Restaurador. A su segunda hija, María Rodríguez, la prometió al conde soberano de Barcelona, Ramón Berenguer III. El hombre que había capturado al padre y al tío de este conde ahora se convertía en su suegro. A través de la sangre de sus hijas, el linaje del Cid entraba en las venas de casi todas las casas reales de España. Pero el destino le tenía reservado un golpe trágico. Mientras él triunfaba en Valencia, la guerra continuaba en Castilla. En el año 1970, los almorávides lanzaron una nueva ofensiva, esta vez contra Toledo. Alfonso VI reunió a su ejército para hacerles frente. El único hijo varón del Cid, Diego Rodríguez, que se había criado en la corte de Alfonso, fue convocado a la guerra como vasallo del rey. En la batalla de Consuegra, el ejército castellano fue de nuevo derrotado, y en esa llanura manchega, luchando bajo el estandarte de Alfonso VI, el rey que había exiliado 2 veces a su padre, murió el joven Diego Rodríguez. La línea de sucesión masculina del campeador se extinguió en el campo de batalla. El Cid recibió la noticia en Valencia. La muerte de su único hijo fue un golpe terrible, pero no detuvo su actividad. Ese mismo año, 1970, se alió con su nuevo yerno, el rey Pedro I de Aragón, y juntos lanzaron una campaña hacia el sur de Valencia. Se enfrentaron a otro ejército almorávide en la batalla de Bairén. Una vez más,
el genio táctico del Cid y la fuerza combinada de aragoneses y valencianos lograron la victoria. Regresó a Valencia en el año 1098. Era el señor indiscutido del Levante, aliado por matrimonio con Aragón y Barcelona, y respetado a regañadientes por Castilla. Había alcanzado la cima, pero era un hombre de casi 50 años, una edad muy avanzada para un guerrero medieval, y su cuerpo, sometido a décadas de guerra incesante, comenzaba a fallar. Los últimos meses de su vida los pasó en su palacio de Valencia, gobernando su principado junto a su esposa, doña Jimena. No murió por una flecha ni por una lanza, como había cabido esperar de un hombre que había vivido en la batalla. En la primavera del año 1099, el campeador cayó enfermo, probablemente a causa de una epidemia o una infección. La enfermedad lo consumió lentamente. El 10 de julio del año 1099, Rodrigo Díaz de Vivar, el infanzón de Vivar, el alférez de Sancho II, el exiliado, el mercenario de Zaragoza y el príncipe de Valencia, murió en su cama, en la ciudad que había conquistado. Pero mientras el cuerpo de Rodrigo Díaz reposaba, nacía la leyenda inmortal de El Cid Campeador, un eco de honor, exilio y conquista que resonaría a través de los siglos.